¿Cómo escribir una novela? En este vídeo te voy a dar las claves fundamentales para escribir una novela. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Estás en el canal Líder para Escritores. Suscríbete. Lo primero que tienes que hacer para escribir una novela es superar el miedo y las dudas. Muchas personas tienen el deseo de escribir una novela, quizás no has escrito nunca ninguna y tienes muchos miedos. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? ¿Voy a perder el tiempo? ¿No tengo talento? ¿No sirvo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a ser un fracaso? ¿Voy a perder el tiempo? Bla, 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 bla. Tenemos muchos miedos antes de escribir un libro. Incluso autores que han escrito muchas novelas y han publicado muchas novelas siguen enfrentándose a todos esos miedos. Tienes que saber que esos miedos típicos de los escritores son normales y es normal que sientas algo de miedo o de angustia o de inseguridad. Tú piensas, claro, piensas en los grandes clásicos de la historia de la literatura y dices, ¿cómo yo voy a poder escribir una novela así de buena? No se trata de que te compares con nadie, sino que se trata de que tú seas capaz de superar tus miedos y lanzarte. Nadie te pide que escribas la mejor novela que se ha escrito jamás. Si piensas eso, eso te va a bloquear. Se trata de que te expreses tal como tú te sientes y que por lo tanto superes todos esos miedos que te impiden escribir. El segundo consejo que te doy es que crees un esquema, un borrador, un proyecto. El error que tienen muchos escritores noveles es que no planifican lo que van a escribir. Necesitas un plan, necesitas un borrador, necesitas un esquema. Trabaja mucho antes de ponerte a escribir la novela. Trabaja en la documentación, trabaja en los personajes, trabaja en la trama, trabaja en la historia. Crea un borrador. En el capítulo 1 va a pasar esto, en el capítulo 2 va a pasar esto, en el 3, en el 4, en el 5, etc. Tienes que tener ya muy claro aquello que vas a escribir. Evidentemente hay escritores de brújula y de mapa, escritores que escriben un poco por inspiración y escritores que lo planifican todo, pero si no tienes mucha experiencia escribiendo novelas o te cuesta arrancar o te cuesta empezar, la mejor manera de hacerlo es con un esquema, es con un borrador, es planificando aquello que tú vas a escribir. En tercer lugar te diría que encuentres la voz de tu narrador. Tienes que pensar si va a ser primera persona, segunda persona, testigo, omnisciente, etc. ¿Desde qué punto de vista vas a narrar el libro? Tienes que decidir cómo tú te sientes cómodo escribiendo y por lo tanto tienes que decidir quizás hacer pruebas, empezar en tercera persona, hacerlo en primera, ver cómo queda, si te gusta más en primera persona o en tercera persona, etc. Por eso es muy importante que decidas la voz del narrador. Conoce y trabaja tus personajes. Los personajes son fundamentales en una novela. No crees personajes estereotipados, planos, con una psicología poco profunda, que no sean humanos, personajes con los que no sea posible conectar emocionalmente. Tienes que trabajar en profundidad tus personajes. Trabaja la ambientación, el lugar en el que sucede la historia. El lugar en el que sucede la historia es una parte más de la historia. Y el describirlo, el ser capaz de meter al lector en la ambientación en la cual sucede tu novela, te ayudará a crear una obra mucho más profunda que conecte mucho mejor con tus lectores. Luego tienes que mantener la atención del lector. Hoy en día vivimos con un tipo de público que la gente se cansa. Está viendo este vídeo, se mete en las redes sociales, que si TikTok, que si Google no sé qué, que si en Google, que si YouTube Shorts, que si esto, que si lo otro, vídeos cortos, vídeos dinámicos. La gente no tiene mucha atención, tiene una atención muy limitada. Por lo tanto, te recomiendo capítulos cortos, capítulos que acaben con algo de suspense para que el lector pase a la siguiente parte del libro, un lenguaje sencillo, comprensible, etc. Necesitas mantener la atención del lector, un primer capítulo espectacular que enganche al lector desde el principio, porque si no la gente se va, no tiene paciencia. Necesitas mantener su atención. Luego, evidentemente, necesitas trabajar la historia. La historia, lo que pasa, el conflicto, es el motor de todo. Trabaja el conflicto, crea una historia atractiva, interesante, que enganche a tus potenciales lectores.
Luego también el conflicto de esa historia, o sea, tú vas a contar una historia, pero esa historia tiene un conflicto y el conflicto es el motor de la historia. Trabaja ese conflicto, crea un conflicto original, interesante, atrayente, que no sea lo mismo de siempre. Un conflicto que sea especial, diferente, original. A veces el éxito, el fracaso de una novela no está tanto en la escritura, sino en la elección del conflicto, del tema que vamos a tratar. Luego los momentos claves en los que se desarrolla el conflicto y el final. El final es fundamental. A veces una novela mediocre con un gran final deja una gran impresión en el lector, o a veces un gran libro con un mal final deja una mala impresión. Lo más importante de una novela es el principio para atrapar al lector y el final, el desencadenante final. Por cierto, si no te has suscrito, suscríbete aquí abajo. Luego también es muy importante el estilo, tu estilo, tienes que trabajar tu estilo, cómo escribes, cómo son las frases, qué temáticas tratas, la estructura de las oraciones, etc. Trabaja mucho tu estilo y ten un estilo que sea perfectamente reconocible. El tiempo y el narrador, primera persona, tercera persona, omnisciente, si la historia es lineal, si haces flashback, si hablas del pasado, si hablas del futuro, todo esto tienes que tenerlo planificado antes de ponerte a escribir. Luego, una vez hayas planificado y hayas escrito, haz un primer borrador. Este primer borrador puedes pedir opiniones a gente que sepa, puedes pedir un informe de lectura también. Nosotros en Editorial Letra Minúscula hacemos informes de lectura para que te ayuden a mejorar ese primer borrador y luego lo reescribes y lo mejoras. No tengas miedo a cambiar tu novela. No pienses que nadie puede opinar sobre tu libro. Los lectores beta, los lectores que leen tu libro antes de que la obra haya sido publicada, o si contratas un informe de lectura, etcétera, pueden ayudarte mucho a mejorar tu obra. Escucha a las personas, ten humildad. No creas que cada coma que has escrito es una obra maestra y que nadie puede ayudarte y que nadie puede corregirte y que nadie puede tocarte tu historia. A veces tú has pensado una historia y hay algún punto flojo, o quizás el final no sea el más adecuado. Escucha a las personas, escucha a los que saben, escucha a lectores profesionales, escucha a gente que puede darte su opinión de una manera sincera y que pueden ayudarte a mejorar mucho tu libro. A veces para escribir una novela lo que necesitas es humildad. Humildad, primero para ponerte a escribir y segundo para dejarte aconsejar por otras personas. Y luego corrige, corrige, corrige y reescribe. A veces nos pasamos más tiempo corrigiendo la novela que escribiendo la novela. También te digo que muchos autores caen en un grave defecto que afecta a muchos, que es la perfección, la parálisis por análisis. Estás todo el día corrigiendo, corrigiendo. No, es que llevo 10 años corrigiendo mi novela. No estés 10 años corrigiendo una novela. Llega un momento en que tienes que decir, mira, se terminó. Ya está, hemos corregido hasta aquí, ahora la enviaré a un corrector, haré un informe de lectura o lo que sea y ya tienes que finalizar. O sea, porque siempre podrías estar reescribiendo, reescribiendo, ahora un párrafo, ahora una línea, ahora cambio esta palabra, ahora cambio esta coma. No, tienes que dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar, lo escribes, lo dejas reposar un tiempo, vuelves, lo corriges y llega un momento en que tienes ya que parar. ¿De acuerdo? A veces un excesivo perfeccionismo nos paraliza. Gracias por escucharme. Si quieres publicar tu novela, tu libro, nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos, suscríbete. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.